Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Se cumplen 2 meses de iniciado el trabajo de la comisión especial que investiga las denuncias sobre presunta corrupción registradas durante el gobierno anterior. Y para hacer un análisis, para conocer justamente un primer balance, nos encontramos con su presidente, el congresista Sergio Tejada Galindo. Congresista, bienvenido a Agenda Parlamentaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias a usted por haber escogido justamente nuestro programa para hacer un primer balance de lo que ha significado y lo que viene significando el trabajo de su grupo legislativo. Tienen ustedes inicialmente 180 días, pero prorrogable hasta un año. Un año. Un año. Un año es inicialmente. Por el Pleno, sí. ¿Con la posibilidad de ser prorrogada las funciones? Sí, siempre que veamos que es necesario un plazo mayor para cumplir con los objetivos. Bueno, ¿cuánto se ha avanzado en estos primeros 60 días de trabajo? Bueno, lo primero que hay que señalar es que esta comisión tuvo algunas dificultades al inicio, ¿no? Tuvo la renuncia del congresista Chejade, tuvo la renuncia del congresista Díaz Canseco y me tocó a mí asumir la presidencia en la segunda semana del mes de noviembre. A partir de ahí hemos hecho todas las gestiones logísticas para atender el local, para atender el equipo técnico y ha habido un retraso, digamos, que es propio de la burocracia del Congreso. Y eran las fechas también bastante complicadas de diciembre, ¿no? Cuando tenía que formalizarse esto. Entonces recién hemos tenido oficina el 2 o 3 de enero y hace unos días recién el equipo ha podido formalizar su contrato. Entonces eso es lo primero que tiene que conocer la ciudadanía, que hemos tenido estas dificultades logísticas y arrancamos prácticamente en el mes de enero. Sin embargo, el equipo técnico ha venido ya trabajando desde hace más o menos un mes y hemos venido abordando temas que priorizamos por acuerdo de comisión. Vivienda, transporte y decretos de urgencia. Y en los decretos de urgencia nos hemos centrado bastante en los colegios emblemáticos, ¿no? Ustedes saben que mediante el decreto de urgencia se declaró de urgencia la reconstrucción de una serie de colegios y a partir de ahí hemos venido explorando los expedientes técnicos, los montos adicionales, la buena pro, ¿no? Y diferentes elementos de juicio para nuestra comisión. ¿Y este análisis los ha llevado ya a tener alguna conclusión o unas primeras conclusiones en el tema de los denominados colegios emblemáticos? Bueno, conclusiones todavía no podríamos adelantar, pero lo que hemos encontrado sí son algunos aspectos que hay que explorar, ¿no? Desde el hecho de que se considere de urgencia reconstruir colegios, pero también hemos visto expedientes técnicos que muestran un monto y obras finales que son muy superiores. Entonces, en algunos casos se puede ver efectivamente situaciones imprevistas, pero hay que explorar, porque cuando ya es 10 veces más, 15 veces más, pues puede ser un indicio, ¿no? ¿Han llegado a montos así? Hay montos altísimos, ¿no? Que se pasa de 70.000 soles a varios millones. O sea, 10 veces más en algunos casos. Sí, sí. ¿Por un solo colegio? Así es, por la reconstrucción. ¿En colegios de Lima o del interior? En general, de todo el país. Hay casos en los que la reconstrucción cuesta mucho más que la construcción original, ¿no? También hay colegios que no tienen expediente técnico. Hemos visto, por ejemplo, el caso del Colegio Melitón Carvajal, que esto ya se hizo público, incluso el Contralor de la República lo hizo público, donde no había expediente técnico. Entonces no hay con qué comparar, ¿no? Hay una falta administrativa y se identifican incluso algunas responsabilidades penales ya por parte de la Contraloría en este caso. Hay también en provincias varios colegios que están en la misma situación, además con obras que no han sido concluidas. Es por eso que el siguiente paso que queremos dar es inspeccionar algunos colegios, ver el estado, si es que han concluido, de repente llevar peritos para que nos digan cuál debería ser el valor del metro cuadrado en la remodelación y seguir acumulando elementos de juicio. O sea, en algunos colegios, bueno, la totalidad de los colegios denominados emblemáticos son colegios antiguos que han sido reconstruidos, ¿no? Ninguno ha sido tumbado y levantado de nuevo. No. Entonces usted nos dice que en muchos casos hay colegios que han sido remodelados o reconstruidos que tienen un valor mayor como si se hubiera construido uno nuevo. Sí, sí. Hay colegios que fueron construidos en la época del general Odría. Y viendo más o menos los precios equivalentes... Alfonso Ugarte, por ejemplo, si tenemos que ponerle el nombre. Sí, bueno, no tengo la cifra exacta, pero hemos hecho algunas comparaciones donde la remodelación cuesta más efectivamente que lo que costó en ese momento. Haciendo las comparaciones, ¿no es cierto? Sí, haciendo la comparación. Entonces esto no nos permite todavía concluir nada, pero son elementos a los que hay que tomar en cuenta, que hay que observar. ¿Se va a convocar, por ejemplo, al quien entonces fue ministro de Educación, el ingeniero Chan, que fue durante gran tiempo ministro de Educación? Creo que en su momento vamos a tener que convocar a las autoridades del anterior gobierno, definitivamente, ¿no? Empezando por este tema donde hay funcionarios en distintos niveles.
Pero claro, muchos podrán decir, siendo un poco abogado del diablo, que claro, además de la infraestructura educativa que se levantó, en algunos casos con gimnasios, como Alfonso Ugarte, con cancha de fútbol, con piscinas, también se cuenta algo que no estaba dentro de los expedientes técnicos, quizás que pueden ser los laboratorios, las computadoras y otros, digamos, sistemas de modernización educativa. Sí, por ¿Esto supuesto. podrá justificar o no de semejantes montos? Eso es lo que tenemos que determinar y no podríamos decir a priori. En algunos casos seguramente estará plenamente justificado, pero en otros veremos seguramente que no, que hay varias adendas. Digamos, no hay un buen síntoma. Sí, hay que explorar estas adendas y estos montos adicionales. Ah, hubieron adendas. Sí. Sí, pero además hay otros elementos. Creo que eso también... no se difundió en su momento, ¿no? Durante el régimen anterior se hablaba solamente de dispositivos de urgencia que hablaban de un determinado monto, pero esas adendas a veces traen cosas de contrabando, ¿no? A veces, sí, probablemente. El otro aspecto que es interesante explorar son las empresas que ganan las licitaciones, ¿no? En el caso de Lima, por ejemplo, establece 20 colegios de un inicio, y de esos 20, 10 los gana una misma empresa, en consorcio con otras. Entonces, y es una empresa pequeña. Entonces, eso también nos puede dar algunos elementos de preguntarnos por qué siempre gana esta empresa, no hubo más postores, quiénes fueron los postores, qué ocurrió, ¿no? ¿Y son empresas que no siempre han estado vinculadas al tema de la construcción? En algunos casos, sí. En algunos casos, que hay empresas que hacían remoción de escombros o otro tipo de actividades y después pasan de una forma bastante privilegiada a ver la reconstrucción. Pero como te digo, son elementos ahora, ¿no? No podríamos concluir nada, pero es por donde estamos explorando en estos momentos. Claro, el tema de la educación fue sin duda uno de los ejes del gobierno anterior, ¿no? Lo cual se promovió mucho, pero sin duda es importante, ¿no? Saber si lo que se dijo se cumplió, ¿no? Y si lo que se prometió también se gastó o se excedió en el gasto. Sí, pero además hay un tercer objetivo en nuestra comisión, que es el de las recomendaciones. ¿Qué propuestas de políticas, qué proyectos de ley presentamos para combatir la corrupción, para prevenirla, para combatir la impunidad, etcétera? Y ahí lo que tenemos que ver es qué situaciones permiten que haya una mayor corrupción, ¿no? Parecería ser que el gobierno anterior una situación de emergencia, ¿no? Primero el shock de inversiones, después el terremoto de Ica, después los decretos de urgencia. Entonces, es un escenario en donde hay menos medidas de control, hay mayor rapidez en la ejecución de obras, lo cual puede ser positivo, pero si se convierten en ventanas para que determinados funcionarios aprovechen de los recursos del Estado para fines particulares, pues ahí hay que tomar hay que hacer algunas recomendaciones. ¿En el tema de shock de inversiones van a revisarlo también? Porque recordará usted que uno de los temas banderas también del gobierno del presidente García fue el del agua para todos, ¿verdad? Sí. Bueno, Agua para Todos está incluido en el plan de trabajo. Hay varios temas. Hemos priorizado ahora, como te digo, 2 ministerios y los decretos de urgencia. En el próximo trimestre haremos otras prioridades, esperando que podamos cumplir con todos los puntos establecidos en el plan, porque es bastante grande, hay bastantes temas que explorar. Claro. Ahora, las sesiones están siendo por lo general, en su mayoría, reservadas, ¿verdad? Sí. Digamos, para no adelantar opinión, para no adelantar juicio, para no generar suspicacias. Lo que ocurre es que según el reglamento del Congreso, en el artículo 88, las comisiones investigadoras son reservadas. Entonces nosotros estamos cumpliendo el reglamento, que tenemos que hacerlo, porque si no nos podemos ganar incluso una sanción. Pero lo que hemos decidido es que al principio de cada sesión se plantea si es que se va a levantar la reserva con el voto mayoritario de los miembros. Entonces hemos tenido sesiones públicas porque todos acordamos en que la sesión puede hacerse pública. Sin embargo, la reserva no exige tampoco secreto, salvo en algunos casos que hayan temas de defensa nacional, temas que involucren la honorabilidad de las personas. Pero si no es así, se puede, digamos, comentar lo que se ha tratado en la sesión siempre de manera muy responsable, ¿no? Porque esos son temas delicados. Claro, la responsabilidad es fundamental en este tema porque pudiera malinterpretarse como, digamos, ya lo han señalado algunos representantes del gobierno anterior, que existiría un tema político, habría un tinte, alguna motivación. ¿Qué es lo que se busca evitar en ese tipo de investigaciones? Por supuesto, y nosotros hemos sido muy claros siempre en que no investigamos un partido político, no investigamos a personas específicas, sino una gestión de gobierno. Y esto siempre se ha hecho. Han habido, creo que 7 u 8 comisiones que investigaron el gobierno de Alberto Fujimori, desde distintas aristas. Ha habido una comisión investigadora del gobierno de Alejandro Toledo. Y ahora esto es lo que corresponde. ¿Esta es una suerte de juicio de residencia, como he escuchado decir algún parlamentario?
No, no exactamente, ¿no? Los juicios de residencia se dan antiguamente y la persona no podía salir, ¿no? Mientras daba cuenta de su gestión. No es el caso. Estamos viendo distintos espacios en donde vemos que hay participación de funcionarios de distintos niveles, ¿no? Es una gestión. ¿Cuánto tiempo va a durar la investigación, permita volver al tema educativo, de lo que son los colegios emblemáticos? Queremos tener un informe ya para el mes de marzo. Ya. Y poder pasar a otros temas. ¿En marzo se haría público este informe también? Sí, lo pondríamos a consideración de la comisión y veríamos si es que es apropiado hacerlo público. Pero todavía no será alcanzado al Pleno. No. Todavía. No. Eso sería al final. Al Pleno se presenta un informe final y un informe parcial en caso no alcanzara el tiempo para culminar y tuviéramos que pedir una prórroga. Y hasta marzo se va a decidir si se invita o no a ex autoridades educativas del régimen anterior. Sí, ya tenemos que irlo discutiendo. En la próxima sesión vamos a plantear primero una relación de inspecciones a colegios y segundo una serie de interrogatorios, que es absolutamente necesario para ¿A los colegios de de Lima también se van a ir a provincias? También planeamos ir a provincias, de repente unas 2 provincias, porque las tareas no nos dan mucho tiempo para salir tan frecuentemente, pero sí, por supuesto. Vamos a estar en provincias. Acabo de estar en Trujillo y he visto, por ejemplo, que el Colegio San José, que era uno de los emblemáticos, y el Colegio San José en Chiclayo y San Juan en Trujillo, me parece que tienen las obras paralizadas en algunos casos, ¿no? Entonces pareciera que han pedido inclusive ampliación presupuestal. Sí, nosotros hemos recibido incluso llamadas de las provincias de que por favor atendamos también lo que han vivido allá. Y eso vamos a hacer, sí está comprendido en la investigación. Correcto. Permítame ir a una pausa, congresista, para seguir hablando sobre este tema que es tan especial, en este balance, en este análisis que estamos haciendo del trabajo de la comisión investigadora, la comisión especial multipartidaria que investiga las denuncias sobre presuntos casos de corrupción durante el régimen anterior, llamada también megacomisión. Vamos a una pausa y retornamos aquí en Agenda Parlamentaria. Bien, amigos de Agenda Parlamentaria, volvemos a esta segunda parte. El congresista Sergio Tejada nos está acompañando para seguir hablando del trabajo que desarrolla la comisión especial que investiga de manera multipartidaria las denuncias sobre presuntos casos de corrupción del régimen anterior. Hemos llegado ya hasta marzo, lo que se espera tener, congresista Tejada, este primer informe sobre el tema de decretos de urgencia por los colegios emblemáticos. ¿Hay decretos de urgencia, además de educación, de otros sectores también? Sí, pero es relacionado a obras, ¿no? También hubo una fe de ratas para reconstruir el Estadio Nacional y también se vio esa misma práctica en otros sectores. Ahora, el tema del estadio creo que no lo han incluido ustedes. No, eso lo ve la Comisión de Educación. Pero nosotros queremos pedir los avances de las comisiones que se han creado, porque eso también lo tiene que conocer la ciudadanía, que la llamada megacomisión no está viendo todos los casos. La Comisión de Salud está viendo el tema de salud, la Comisión de Educación está viendo el Estadio Nacional, hay una comisión especial que está viendo el tema de Forsur y siguen habiendo algunos pedidos para ver algunos temas. Yo lo que he pedido es que nos dejen a nosotros, a la comisión, este estudio, porque si no se va quitando temas y al final nos quedamos sin nada. ¿Cómo se decidió incluir el tema del BTR, Business Track, dentro del trabajo de ustedes? Sí, ahí hubo una pequeña confusión. Algunos medios que han dicho que hemos decidido incluirlo a raíz de la excarcelación de Ponce Feijóo y Tomasio, ¿no? Y eso no es así. ¿No es así? No es así. Nosotros lo habíamos planteado desde un inicio en el plan de trabajo. El plan que aprobamos en la primera semana de diciembre, si no me equivoco, ya está establecido que íbamos a pedir avances o lo actuado en temas judicializados, en la medida de lo posible, en la medida en que sea público. Ahora, no sé, digamos, si está haciendo una doble investigación, un doble trabajo, porque el tema ya está en el Poder Judicial. No, el problema es que nosotros no podemos investigar. Sería imposible, creo, materialmente hacerlo, porque es un tema complejo, es un tema que lleva 3 años sin una sentencia. Por eso queríamos pedir el informe de lo avanzado, porque es información, creo, valiosa. Siendo uno de los mayores escándalos de presunta corrupción del gobierno anterior, tendríamos que tenerlo en la comisión para saber
qué avances han habido a nivel Porque judicial. me parece haber escuchado de algunos sectores del gobierno anterior de que se estaría politizando con ese tema porque ya se está investigando en el Poder Judicial y para qué llevarlo al Legislativo. Claro, pero como te digo, el tema es que nosotros no vamos a investigar más allá de lo que se ha hecho, pero evidentemente sí necesitamos una relación de hechos, de personas, de indicios. Para un cruce de información también, Sí, entiendo, sí, ¿no? por supuesto. Porque también, claro, el caso BTR tiene mucho que ver con temas de salud, educación, sí, las hay muchos construcciones. temas judicializados. Por ejemplo, hay algunas sentencias en el caso de Cofopri, si no me equivoco, en el caso del Banco de Materiales. Y tenemos que conocer los nombres, ¿no? Tenemos que conocer los hechos. Eso es parte de investigar una gestión. Correcto. Ahora, el pedido para el levantamiento de secretos bancarios, secretos telefónicos, en ese sí, ¿cuándo se va a formalizar esta petición? Eso se va a pedir en su momento. Tenemos que ver bien la relación de funcionarios a los cuales solicitaríamos levantamiento de secreto bancario. Quisimos ponerlo a discusión en una sesión, pero hubo un rechazo bastante fuerte. No sé por qué, porque ni siquiera llegamos a presentar nombres. ¿Rechazo de dónde vino? De algunos miembros de la comisión que rechazaron este pedido de poner a discusión el tema, porque ni siquiera habíamos presentado nombres todavía. Ahora, pero se sobreentiende que tendrían que ser los funcionarios de más alto nivel que tuvieron además, participación en el gobierno anterior. En las comisiones investigadoras siempre se hace. Es un procedimiento que está a nuestro alcance y está dentro del reglamento. Más bien, mi sorpresa fue que esta situación había salido hacia afuera de la comisión cuando era una sesión reservada. Ah, esto fue tocado en una sesión reservada, sí, en donde según el reglamento no se puede hacer público ni difundirlo. Sí, dependiendo de los contenidos, ¿no? Pero efectivamente esto rápidamente salió y he escuchado a algunos miembros de la anterior gestión que han dicho que hay una persecución política. La primera pregunta es, ¿quién fue a informar? ¿No? Que se estaba queriendo discutir esto. Y segundo, que no se ha hecho finalmente el pedido. Lo que se quiso fue poner a discusión si vamos a abordar esa facultad que tenemos como congresistas. Y ya que se hizo público el tema, ¿cuál fue, digamos, el argumento de quienes se oponían para no, digamos, hacer transparente la investigación, poniendo pues a disposición sus cuentas bancarias y su tema de comunicaciones? Sí. El argumento básicamente es que eso podía ser entendido como persecución política, ¿no? Pero no es la intención de ninguna manera. Este es un procedimiento que está establecido en reglamento. Es una potestad de las comisiones investigadoras y lo que había que discutir era en qué momento se da esta medida y sobre qué funcionarios, ¿no? Ahora hay que decir también que hay algo cuando se quiere hacer algo malo, cuando se quiere hacer algo feo, pues nadie pone las cuentas a su nombre, ¿no? Es definitivamente. Cierto, es cierto. Claro, entonces no debería preocupar tanto. Pero lo que sí es cierto es que en estas investigaciones sobre corrupción se dice que hay que seguir la pista del dinero, ¿no? Entonces es imposible llegar a algunas conclusiones si es que no tenemos algunas de esas herramientas. La pregunta que sin duda muchos televidentes se deben hacer es, ¿se va a citar al expresidente García a la comisión? Eso lo veremos en su momento. Yo todavía no quisiera adelantar a quiénes se va a citar, pero según vayan avanzando las investigaciones y según necesitemos esclarecer temas, vamos a hacer las citaciones correspondientes. Porque sin duda fue quien, digamos, lideró el gobierno anterior, ¿no? Claro. Es, digamos, el personaje más, digamos, representativo del régimen aprista. Claro. Lo que no queremos hacer de esto tampoco es lo que por ahí he escuchado, que también algunos congresistas han dicho, un circo, ¿no? Y buscar los titulares. Nosotros realmente hemos actuado con bastante prudencia, no hemos tratado de tener declaraciones muy fuertes que nos den titulares, de manera que creo que está garantizado el derecho de las personas al respeto de su honorabilidad, de la presunción de inocencia. Permítame un poco, el bicho periodístico me carcome un poco y me dice, ¿cuándo se estaría decidiendo la convocatoria al presidente García o a, digamos, los ministros que tuvieron mayor presencia en el gobierno anterior? En el mes de febrero vamos a empezar con unos interrogatorios a funcionarios de distinto rango que han tenido que ver con los temas que hemos priorizado. Ahí probablemente puedan entrar ya algunas autoridades del Ejecutivo, pero como te digo, ahí no quisiera adelantar porque eso lo vamos a ver más adelante. Si yo estableciera a priori una relación, parecería que hay otra intencionalidad, ¿no? Los interrogatorios se tienen que dar a medida que avancemos en las investigaciones. ¿Y el tema del levantamiento del secreto bancario de los funcionarios también se va a decidir ya en estos días? Yo quisiera ponerlo a discusión primero sobre de qué funcionarios hablamos. Creo que eso es lo principal y eso necesita un acuerdo de la comisión. Entonces, eso es lo que espero, buscar el acuerdo de la comisión. Permítame ir al tema de corrupción y hablar un poco sobre este aspecto que sigue siendo el flagelo principal para los peruanos, ¿no? Todas las encuestas de opinión dicen, ¿cuál es el problema principal? Ahora es la corrupción, antes era el empleo, ¿no? La situación ha cambiado. Y quería preguntarle, ¿cómo percibe usted que es un
hombre joven en la política, aquí en el Congreso, ¿cómo ve este tema? Bueno, creo que es un tema que indigna mucho a la ciudadanía, que a todos nos ha preocupado. Todos en un momento hemos manifestado nuestra molestia frente a determinados sucesos que se dan a conocer en la prensa, ¿no? La corrupción es algo que ocurre sin papeles, sin documentos oficiales, ¿no? sin pruebas evidentes, sino que se da pues, en espacios poco claros, espacios oscuros, como llaman a veces las personas estudiosas de este tema, y que muchas veces se revelan a través de audios, a través de Pero pareciera que se está haciendo ya algo de costumbre, ¿no? Que es algo casi normal en la sociedad, lamentablemente. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso yo resalté en un principio el tercer objetivo de esta comisión, que es hacer recomendaciones y propuestas. La gente espera, por supuesto, que se sancione a los corruptos, espera que no haya impunidad, pero espera también propuestas. ¿En qué espacios hemos visto que se ha propiciado la corrupción o qué situaciones han permitido que determinados funcionarios puedan aprovecharse del Estado? Todo eso lo tenemos que identificar para hacer nuestras propuestas legislativas, propuestas de políticas y evitar que eso se repita, porque daña tremendamente la moral del país, ¿no? Y crea algún tipo de consignas que son lamentables, ¿no? Como roba pero hace obras, ¿no? Lamentablemente que es, digamos, una frase que se está haciendo costumbre en nuestro país. Y esa frase deberíamos erradicarla. El Contralor General de la República estaba juramentando hace unos días a los frentes anticorrupción que se están poniendo en marcha a pedido de la congresista Esther Saavedra, que se ha iniciado en San Martín justamente. Hacemos un enlace justamente en el noticiero del Congreso y había una propuesta interesantísima, ¿no? El Contralor dice que la corrupción debe ser declarada como un delito también contra los derechos humanos, porque atenta, ¿no? Contra la salud, la educación, contra la persona humana. Es muy cierto, es muy cierto. Además de que daña la moral de las personas, quita recursos que deberían servir para el ejercicio de derechos. En ese sentido, restringe la posibilidad de los ciudadanos de ejercer derechos. Y muchas veces la corrupción estar vinculada a favoritismos, por ejemplo, en adjudicaciones y ese tipo de situaciones, le quita oportunidad a otros ciudadanos, ¿no? De manera irregular. Entonces hay varias dimensiones desde las cuales la corrupción vulnera derechos. Creo que es bastante correcta y oportuna la apreciación del Contralor en ese aspecto. Y cada vez, lamentablemente, los montos producto de corrupción son más altos. Sí, son enormes, son enormes. Son recursos que podrían servir pues, para educación, para salud, para cosas elementales. Antes de terminar la entrevista, congresista Tejada, permítame ir hacia un tema político que es de actualidad. La renuncia de Omar Chejade, hecha pública en las últimas horas, al cargo de segundo vicepresidente de la República. ¿Cómo la ha sentido usted? Bueno, yo tomé conocimiento de la renuncia por la mañana, por los titulares. Yo no sabía que él iba a tomar esa decisión. Para nosotros, desde Gana Perú, teníamos claro en todo momento que era una decisión estrictamente personal, que él la tenía que reflexionar y tomarla. Él tendrá que explicar ya sus motivaciones, ¿no? Ya no nos compete a nosotros. En todo caso, será la decisión finalmente del Pleno del Congreso, porque claro, la Comisión Permanente verá el tema, pero finalmente la decisión final la adoptará el Pleno. En cuanto a la subcomisión de acusaciones constitucionales, por supuesto. Vamos a evaluar a fondo la denuncia y veremos qué posición amerita. Correcto. Volveremos a una nueva entrevista para hablar un poco del tema educativo, que a usted también le apasiona muchísimo. Sí, claro. ¿No? Y por supuesto para el universitario y todo ello, cuando se ha ido avanzando en ese aspecto. Muy amable, congresista Sergio Tejada. Muy gentil, el congresista Sergio Tejada, presidente de la comisión especial que investiga los presuntos casos de corrupción ocurridos durante el régimen anterior. Por nuestra parte, muchas gracias. Sean como siempre en la sintonía de Agenda Parlamentaria.